Oye, ¿y si te dijera que la clave para, no sé, tener buena memoria o concentrarte mejor o incluso tu humor de cada día podría no estar solo en la cabeza, sino em, en el intestino? Que hay ahí como billones de bacterias que podrían estar, digamos, moviendo los hilos. Pues suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pero es que la ciencia, la de ahora, cada vez pone más el foco justo ahí. Hemos pasado de pensar que el intestino era solo un tubo para digerir a reconocerlo casi como un segundo cerebro. Hay una comunicación constante y es súper compleja con nuestro cerebro, el principal. Es que es fascinante, la verdad. No hablamos solo de hacer la digestión y ya está. Hablamos de una red de nervios, de señales químicas. Vamos, un diálogo en toda regla. Y ese es el centro de nuestra, bueno, de nuestra exploración de hoy. Queremos meternos a fondo en por qué la microbiota intestinal se ha vuelto tan importante. Para la salud en general y sobre todo para cómo nos funciona la cabeza, ¿no? Basándonos en la info que tenemos. La idea es entender cómo la dieta, el estilo de vida, cómo todo eso influye en esa conexión y qué podemos hacer para, digamos, potenciar el cerebro desde dentro. Exacto. Se trata de desentrañar esa relación y ver qué nos dicen las fuentes sobre cómo cuidarla, pero de forma práctica, claro. Muy bien. Pues entremos en materia. El concepto este del eje intestino-cerebro suena importante, sí. Pero ¿cómo funciona? ¿Es solo en una dirección? Que va para nada. Imagina una autopista, una de alta velocidad, muy transitada, y la información va fluyendo, pum, pum, en ambas direcciones, constantemente. Pues eso es el eje intestino-cerebro. Conecta nuestro sistema nervioso central, o sea, cerebro y médula, con el sistema nervioso entérico, esa red neuronal súper compleja que tenemos recubriendo todo el tracto digestivo. Están, vamos, intrínsecamente ligados, hablando todo el rato. Una autopista bidireccional. Vale, vale, la imagen funciona. Pero ¿quiénes son los vehículos? ¿Cómo se mandan los mensajes entre el intestino y el cerebro? Porque no hay cables, ¿o sí? No como los cables que nos imaginamos, claro. Pero sí hay vías de comunicación súper efectivas. Los estudios señalan varias, pero hay dos que destacan mucho. Por un lado están los ácidos grasos de cadena corta, los AGCC. AGCC. Uf, suena un poco técnico eso. ¿Qué papel juegan? ¿Los producimos nosotros o no directamente nosotros? Los producen nuestras bacterias intestinales. Son el resultado de cuando fermentan la fibra que comemos, esa que no podemos digerir, los prebióticos, vaya. Es como si nuestras bacterias cocinaran algo bueno para nosotros a partir de su comida. Y lo interesante es que estos AGCC no se quedan quietos en el intestino, ¿eh? Pasan a la sangre. Y viajan por el cuerpo, llegan hasta el cerebro. Tienen efectos en todo el cuerpo, sí. Y uno que es crucial es que ayudan a mantener la barrera hematoencefálica. Que esta barrera es como el segurata superselectivo del cerebro, ¿no? Decide qué pasa y qué no. Pues los AGCC ayudan a que esa barrera esté fuerte, sana. Ostras. O sea que si alimentamos bien a nuestras bacterias con fibra, eso se traduce literalmente en reforzar las defensas físicas del cerebro. O eso sí que es un dato potente, ¿eh? Sin duda. Es una forma indirecta, pero súper importante, en la que un intestino sano ayuda a tener un cerebro más protegido, menos vulnerable a inflamaciones o a toxinas. Vale, entendido lo de los AGCC. Pero mencionabas que había otro mecanismo clave. Sí, y este es quizá todavía más sorprendente: los neurotransmisores. Siempre pensamos que sustancias como la serotonina o el GABA se producen casi solo en el cerebro. No, pues resulta que una parte muy importante de estas moléculas o de sus precursores se genera en el intestino, y la microbiota participa activamente. ¿Me estás diciendo que las bacterias del intestino fabrican o influyen en las químicas que regulan nuestro ánimo, nuestra ansiedad, nuestro bienestar? Pues eso es lo que apuntan las investigaciones, sí. Se calcula, por ejemplo, que un porcentaje altísimo de la serotonina del cuerpo, la famosa hormona de la felicidad, se produce en el tracto gastrointestinal. Y algo parecido pasa con el GABA, que es un neurotransmisor clave para la calma, para bajar revoluciones del sistema nervioso, ayuda a manejar el estrés. Entonces, la composición de nuestra flora intestinal podría tener un impacto directo en cómo nos sentimos cada día, en nuestra resistencia al estrés. Madre mía, esto va muchísimo más allá de hacer bien la digestión. Correcto. Y no olvides la bidireccionalidad de la autopista, ¿eh?
El estrés crónico también puede fastidiar nuestra microbiota, puede crear un círculo vicioso. Un desequilibrio intestinal te hace más vulnerable al estrés, y el estrés empeora ese desequilibrio. Están súper conectados. Claro, esto cambia totalmente el enfoque sobre la comida. Ya no es solo qué necesito yo, sino qué necesitan mis bacterias para que yo esté bien. Es un cambio de perspectiva fundamental, sí. La pregunta clave ahora es ¿a quién estamos alimentando? Nuestra dieta es, probablemente, el factor que más podemos controlar y que más potencia tiene para modular ese ecosistema interno. Es el combustible que decide quién vive bien ahí dentro. Vale, vale. Si queremos un cerebro a tope y un ánimo estable, tenemos que ser buenos anfitriones para nuestras bacterias buenas. ¿Qué alimentos son esenciales según la información que manejamos? Necesitamos cosas prácticas. Pues mira, podemos agruparlos en dos grandes aliados, probióticos y prebióticos. Los probióticos son microorganismos vivos, bacterias buenas, que nos comemos directamente. Son como mandar refuerzos a nuestro ejército de bacterias intestinales. ¿Y dónde encontramos esos refuerzos de forma natural? Pues las fuentes más habituales y estudiadas son los alimentos fermentados. El yogur natural, el kéfir, son ejemplos buenísimos. Un punto importante, buscar opciones sin azúcares añadidos, porque el azúcar puede hacer que crezcan otras bacterias que no nos interesan tanto para la salud. Anotado, yogur natural, kéfir, como tropas de apoyo. Pero antes has dicho que los AGCC, esos tan buenos para el cerebro, venían de la fibra fermentada. Eso me suena a que la fibra es todavía más estratégica, ¿no? Has dado en el clavo. Y eso nos lleva a los prebióticos. Quizá este sea el punto nutricional más importante de todos. Los prebióticos no son las bacterias en sí, sino su comida favorita. Son tipos específicos de fibra que nosotros no digerimos, pero que alimentan selectivamente a las bacterias buenas que ya tenemos. Son el fertilizante de alta calidad para nuestro jardín interior. Fertilizante. Me gusta esa imagen, sí. ¿Y dónde lo encontramos? Son cosas raras, exóticas. ¿Qué va? ¿Qué va? Están en alimentos súper cotidianos. Muchísimas frutas y verduras son fuentes excelentes. Manzanas, plátanos mejor si no están muy maduros, brócoli, alcachofas, espárragos, cebolla, ajo, puerros, espinacas. La lista es larga. Vaya, o sea que la frutería y la verdulería son clave. Absolutamente. Y no solo eso, las legumbres son otra fuente magnífica. Lentejas, garbanzos, alubias, son campeonas en fibra prebiótica. También los cereales integrales, como la avena, la quinoa, juegan un papel importante. O sea que un buen plato de lentejas o un bol de avena por la mañana son estrategias directas para cuidar el cerebro. Algo más que meter en la cesta de la compra. Sí, hay otros elementos que, aunque quizá no por la cantidad de fibra, también parecen ayudar a tener un intestino sano, según los estudios. El aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, que es rico en polifenoles. Y el chocolate negro, pero el que tiene mucho cacao, Hablamos del 70% o más. Se mencionan a menudo por sus efectos buenos sobre la microbiota. En resumen, una dieta variada, llena de vegetales, frutas, legumbres, granos enteros, complementada con fermentados y grasas buenas como el aceite de oliva. Parece la fórmula para cultivar un buen ecosistema ahí dentro. Esa es la idea central que se saca de las fuentes. Sí. Alimentar conscientemente a nuestras bacterias es invertir directamente en nuestra salud cognitiva y nuestro equilibrio emocional. No es solo comer sano, es comer estratégicamente para nuestro microbioma. Hemos hablado mucho de la dieta, sí, pero nuestro estilo de vida es más que comer. Influyen otras cosas. Las fuentes mencionan el ejercicio físico. Efectivamente. Ya sabemos todos que el ejercicio es bueno para los músculos, el corazón, lo típico. Pero lo que es más nuevo es entenderlo también como un modulador de la microbiota intestinal. La actividad física puede influir en la diversidad y el tipo de bacterias que viven en nuestro intestino. ¿En serio? ¿Mover el cuerpo cambia quién vive ahí abajo? ¿Hay pruebas de esto? Sí, hay investigaciones importantes. La información que tenemos destaca un estudio hecho aquí en España, por el CSIC. En él, vieron que el ejercicio físico moderado mejoraba la memoria de la gente que participaba. Bueno, a ver, eso no suena súper rompedor. La conexión ejercicio-cerebro es bastante conocida, ¿no? Cierto. Pero aquí viene lo interesante del estudio, el giro. Los investigadores fueron más allá y descubrieron que esa mejora en la memoria no se explicaba solo por los efectos directos del ejercicio en el cerebro, ¿no? Una parte importante de esa mejora estaba mediada por cambios específicos que el ejercicio provocaba en la microbiota intestinal de los participantes. Ostras, increíble.
O sea, el ejercicio mejora la memoria en parte porque reprograma las bacterias del intestino. Sí, Y son esas bacterias modificadas las que luego benefician al cerebro. precisamente. Es una demostración clarísima de esa autopista bidireccional que decíamos. Parece que hacer ejercicio de forma regular promueve un ambiente intestinal más diverso, más sano, posiblemente aumentando la producción de esos AGCC beneficiosos que ya comentamos. Esto le da una dimensión totalmente nueva a salir a correr o ir al gimnasio. No es solo por el físico, es una forma activa de cultivar nuestro segundo cerebro para que el primero funcione mejor. Totalmente. Refuerza la idea de que el cuerpo es un sistema integrado. Lo que hacemos con nuestro cuerpo físico repercute directamente en la salud de nuestro ecosistema intestinal, y eso, a su vez, tiene consecuencias en cómo pensamos y cómo nos sentimos. Hemos visto la conexión, cómo alimentarla con la dieta, el papel del ejercicio. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Hacia dónde van las nuevas investigaciones en este campo? Pues el camino parece ir hacia una mayor especificidad. Estamos empezando a entender que no todas las bacterias buenas hacen lo mismo. Y esto nos lleva al concepto que está emergiendo de los psicobióticos. Psicobióticos. Suena a futuro total. ¿Qué son exactamente? Pues son cepas muy específicas de bacterias vivas, probióticos, que si se toman en cantidades adecuadas, podrían tener efectos beneficiosos concretos sobre la salud mental. La investigación busca identificar qué bacterias específicas pueden influir para bien en el estado de ánimo, en la respuesta al estrés, en la fatiga mental. ¿Estamos hablando de probióticos de diseño para el cerebro? En esencia sí, algo así. Se están estudiando diferentes cepas por su potencial terapéutico. Las fuentes mencionan, por ejemplo, a Bifidobacterium longum. Es una de las que está bajo investigación activa por sus posibles efectos positivos sobre el estrés y la función cognitiva. ¿Significa esto que en un futuro no muy lejano podríamos tener suplementos de bacterias específicas para mejorar el ánimo o combatir la ansiedad basados en ciencia? Ese es el horizonte que se explora, sí. Por supuesto, todavía hace falta mucha investigación para confirmar estos efectos y entender bien cómo funcionan. Pero la idea de modular la función cerebral actuando específicamente sobre la microbiota es una de las áreas más prometedoras ahora mismo en neurociencia y psiquiatría. Abre puertas a estrategias complementarias muy interesantes. Es alucinante pensar en ese nivel de intervención, desde entender la conexión básica hasta diseñar bacterias a medida para el bienestar mental. Bueno, hagamos una pequeña síntesis de lo que hemos explorado hoy. La gran idea es que la salud de nuestro intestino importa, y mucho, para el cerebro, mucho más de lo que pensábamos. Hay una comunicación constante, mutua. Así es. Hemos visto cómo las bacterias intestinales, produciendo AGCC que protegen la barrera del cerebro y neurotransmisores que modulan el ánimo, ejercen una influencia directa. Y muy importante, hemos visto cómo nosotros podemos influir en ellas, con la dieta, sobre todo con prebióticos, y con el ejercicio físico. Ese segundo cerebro intestinal no es una metáfora vacía, ¿eh? Es un actor principal. Y apenas estamos empezando a entender cuánto influye. Cuidarlo activamente parece ser una estrategia fundamental para tener la mente clara y un estado emocional más equilibrado. Definitivamente. Nos invita a ver nuestra salud de una forma más integrada, donde lo que pasa en el intestino no se queda solo ahí, sino que resuena hasta en nuestro cerebro. Viendo que existe este diálogo tan íntimo entre nuestro intestino y nuestro cerebro, ¿hasta qué punto pequeños ajustes conscientes en lo que comemos y cuánto nos movemos cada día podrían ser la clave silenciosa para desbloquear una mayor claridad mental y bienestar emocional a largo plazo? Una pregunta que invita a la acción, desde luego. Sugiere que gestos cotidianos, que parecen simples, pueden tener un eco muy profundo en nuestra biología y, en definitiva, en cómo vivimos nuestra vida mental y emocional.